Pues si quieres, Héctor, vamos empezando, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, agradecerles a todos su presencia aquí de la manera virtual, nueva forma de comunicarnos y creo que hay ciertas cosas interesantes que nos trae este tema de la pandemia y al final de cuentas hay medios por los cuales nos permite unirnos. Entonces, darles la bienvenida aquí a las jornadas de los derechos del contribuyente. Hoy tenemos la reunión con la delegada de Prodecon en Colima. Entonces, no me queda más que darles la bienvenida a todos ustedes, esperando que se encuentren todos bien de salud, ustedes y sus respectivas familias. Octavio, te cedo la palabra para que nos des la bienvenida. Muchísimas gracias, Héctor. De verdad que qué gusto volverlos a ver. Ya me perdí, no sé si es la 23 o la 24, creo que ya estamos en la jornada del contribuyente número 24 en el estado de Colima y pues expresarle mi agradecimiento en primero al titular en funciones de Prodecon, al maestro Plasencia, por supuesto, a Óscar Fernández, quien ha hecho posible todas estas reuniones. De verdad que su trabajo ha sido espléndido y siempre está con la disposición como un buen servidor público. Obviamente a la delegada agradecerle la plática, el espacio, el estudio, a la maestra Ferlia Adaí Jacobo Ceguera, también al subdelegado Víctor Díaz, y pues por protocolo me permitiré cederle la palabra a nuestro tesorero, Héctor Tejada, quien en representación de nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, nos dará la bienvenida. Adelante, Héctor, por favor. Muchísimas gracias, Octavio. Qué gusto saludarlos a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a todos ustedes por atender estas reuniones que nuestro amigo Octavio de la Torre bien hace en realizar. Como decía mi amigo Octavio, esta es la 24ª reunión que en un principio tendremos por todo el país. Y quiero, primero que nada, que ustedes reciban un saludo muy afectuoso de nuestro presidente José Manuel López Campos, quien por motivos de agenda no pudo acompañarnos, pero les mando un cordial saludo a todos ustedes y te manda su reconocimiento y su felicitación también, mi estimado amigo Octavio. También a Octavio de la Torre de Estéfano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente, gracias a hacer posible este tour de reuniones. Y quiero decirles que en esta ocasión nuestro amigo Octavio de la Torre tiene otra camiseta en el estado. Él también es consejero por el estado de Colima de la Concanaco. Entonces la verdad es que en esta tiene dos camisetas y pues muchísimas gracias por todo el apoyo que le das a la Concanaco, mi estimado amigo. A los consejeros de la Concanaco por el estado de Colima, también a Mario Alberto Briceño Martínez, muchísimas gracias por el acompañamiento en esta reunión y por la promoción. A mi amigo y mi tocayo, maestro Héctor Manuel Brambila Cortés, síndico estatal de Colima, tocayo, muchísimas gracias por el acompañamiento y por dirigir esta reunión. Ojalá nos podamos ver pronto. Al vicepresidente de la zona centro-occidente, Salvador Sebastián Mauricio. Gracias, Salvador, por el apoyo a todo este tipo de reuniones. A los presidentes de las cámaras de comercio, servicios y turismo de Colima, también les mando un afectuoso saludo y de manera muy especial quiero agradecer a la maestra Ferlia Adalí Jacobo Oceguera, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el estado de Colima. Muchísimas gracias por hacer posible esta reunión, querida delegada. De verdad, gracias por tu tiempo y gracias por este apoyo que siempre Prodecon le ha dado a la Concanaco. A los síndicos regionales, Ariel Araceli, Julio Abraham, Juan Carlos y Héctor Vitocayo, que siempre también nos acompañan. A todos los síndicos estatales, mis amigas y amigos empresarios. Como confederación hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que tenemos que tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En esta charla llamada Visitas Domiciliarias para verificar la correcta expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet,
La delegada nos explicará los requisitos que debe cumplir una visita domiciliaria para la verificación de este tipo de comprobantes, así como los artículos que deben de cumplir las expresas para expedir los mismos y cuáles son los errores y emisiones más comunes. Como decía Octavio, esta es la 24ª reunión, ya 24, que en un principio tendremos en cada estado con los delegados de la Prodecon. Hay que estar al pendiente, por ahí ya tenemos la lista de las que nos hacen falta y no quiero extenderme más. Mi amigo Octavio, te paso la palabra y muchísimas gracias. Saben que desde la tesorería de la Confederación y de forma personal estoy a las órdenes de todos ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, Héctor, por el esfuerzo siempre, porque he de comentarles que Héctor, aparte de ser un empresario en toda la extensión de la palabra, bueno, la responsabilidad que tiene la Confederación a un intenso número de reuniones, delegada, que es impresionante el volumen de reuniones que llega a tener al día, ¿no? Esto de la tecnología ha venido a acercarnos a todos, pero también a alejarnos. Pues el tema de hoy no es menor, es un tema que queremos escuchar. Sabemos que va a compartir el espacio con su subdelegado, con Víctor Díaz, a quien también lo saludamos y le agradecemos el darnos la oportunidad de estar en este espacio y en este foro. Y te comento, delegada, que la plática no nada más es dentro del grupo de Zoom, en el cual participarán algunos de nuestros síndicos que están en distintas partes de la República Mexicana, sino que también se transmite por redes sociales, se está transmitiendo por el canal de Facebook de Concanaco Servitur y a su vez se retransmite a través de YouTube y algunas otras redes sociales de las cámaras que forman parte de esta confederación, que de comentarte tiene 257 cámaras. Nosotros como sindicatura, los que estamos aquí, la mayoría somos síndicos del contribuyente, es decir, estamos registrados en términos del Código Fiscal de la Federación y su reglamento ante el SAT, y pues nos corresponde en muchos de los aspectos colaborar con ustedes, ayudarles, ¿no? Pues hasta, si no darles sugerencias, muchas veces pues echarles porras, ¿no? En las actividades que ustedes realizan en beneficio de los contribuyentes. Pues no nos queda más que cederle la palabra a Héctor para que lea su semblanza, si nos lo permite, y pues podamos arrancar con esta excelente conferencia que estamos esperando. Adelante, Héctor. Tienes tu micrófono cerrado, Héctor. Gracias, Octavio, por cederme la palabra y avisarme de mi micrófono, porque sí estaba apagado. Me permito a leer la semblanza de la maestra Ferlia Adaí Jacobo Osegueras, delegado de Colima en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Abogado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Realizó el posgrado en Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Panamericana y es maestra en Análisis Tributario por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como abogado del área legal fiscal en las firmas Salles Sainz Grant Thornton, abogado senior del área fiscal en la firma Deloitte, Galás Yamasaki Ruiz Urquiza. Posteriormente laboró como investigadora parlamentaria en el órgano técnico de Hacienda Pública, auxiliar de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del Estado de Jalisco. De igual forma colaboró en la firma PKF México SC como abogado del área legal, fiscal y corporativa. En el sector público se desempeñó como jefe de departamento, subdirectora y subdelegada en la Delegación Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Actualmente funge como delegada en Colima en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Maestra Ferlia, bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a todos por la invitación y por acompañarnos. Para nosotros es muy importante este tipo de espacios porque nos permite pues estar advirtiendo cuáles son las problemáticas más frecuentes de los contribuyentes y evidentemente pues estar a su disposición, ayudarlos de la mejor forma posible. Me voy a permitir compartir una presentación. Me dicen si ya se ve.
¿Se ve? Sí. Ok. Se ve perfectamente. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar rápidamente. Ya muchos nos conocen afortunadamente, pero hay otros que todavía no. Entonces sí nos gustaría dar brevemente una explicación de cuáles son las atribuciones generales de Prodecon para que sepan en qué momento pueden acercarse y solicitar los servicios. Es importante tener en cuenta los plazos porque en ocasiones nos sucede que al habernos excedido de cierto plazo ya no son las mismas alternativas para el contribuyente y eso dificulta la solución de su problemática. Entonces creo que vale la pena en unos minutitos abarcar este tipo de comentarios más las atribuciones de Prodecon para que ustedes puedan advertir fácilmente en qué momento acercarse. Primero, ya la mayoría nos conoce qué es la Prodecon. Bueno, sabemos que es el primer organismo que se encarga de cuidar y de proteger los derechos de los contribuyentes. Y esa es nuestra misión principal, nuestro objetivo principal, estar promoviendo y defendiendo los derechos de todos los que pagamos impuestos y, por supuesto, pues estar verificando las prácticas de las autoridades fiscales en aras de mejorarlas, ¿no? Sabemos que al ser un ombudsperson no somos un tribunal, no actuamos como tribunal y, por lo tanto, las autoridades fiscales no están obligadas a acatar, en todo caso, nuestras recomendaciones, ¿no? Lo vemos un poquito más adelante, pero, bueno, sí tiene mucho peso político y público y, sobre todo, nos ayuda a solucionar las problemáticas de los contribuyentes de una manera muy ágil y en muchas ocasiones sin tener que acudir a un medio de defensa, lo cual es en beneficio, por supuesto, de los contribuyentes. Las autoridades fiscales respecto de las cuales nosotros podemos conocer son aquellas autoridades fiscales en materia de contribuciones federales. ¿Cuáles son estas? El SAT por excelencia, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria, incluyendo dentro del SAT a las aduanas. Cualquier problemática en materia de comercio exterior, nosotros somos competentes para conocerlas y vale la pena que lo sepan los contribuyentes, que lo sepan las cámaras, porque a veces al desconocer que podemos actuar a lo mejor en contra de PAMAS, a lo mejor en alguna orden de verificación de mercancía en transporte, etcétera, pues no se acercan en el momento correcto con nosotros y eso disminuye las posibilidades para obtener una solución a su problemática. ¿Qué otras autoridades son? El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, Conagua y las haciendas locales, las secretarías de finanzas estatales. También vale la pena que conozcamos que ya podemos conocer respecto de los actos de cobro de Profeco, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor, únicamente actos de cobro, no podemos ver la multa en sí, por así decirlo, porque sigue siendo administrativo, pero al momento en que Profeco ya realice los actos de cobro, ya nosotros es cuando sí podemos intervenir y ayudarlos con alguno de los servicios sustantivos. Por lo que ve al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, al Infonavit, también es importante precisar que a quien podemos nosotros apoyar por lo general es al patrón, no a los trabajadores. Los trabajadores ya tienen otras instancias y tienen alguna otra dependencia como puede ser Profedet, por ejemplo, para solucionar problemáticas de tipo laboral. Sin embargo, cuando ya deriva en algún crédito fiscal que el Infonavit esté cobrando al patrón, es cuando nosotros sí podemos intervenir. Y muchas veces lo hacemos de forma hasta indirecta, ¿no? Porque en ocasiones la problemática que tenga un trabajador, pues evidentemente va a repercutir en el patrón, por ejemplo, las homonimias, ¿no? Sí, las homonimias yo creo que es un ejemplo muy claro, porque al tener trabajadores con nombres iguales y uno está en Aguascalientes, que ya nos pasó, por ejemplo, el crédito es del de Aguascalientes, nada tiene que ver con el de Colima, y sin embargo, pues el cobro se le está haciendo también al patrón de Colima, ¿no? No al de Aguascalientes, que es quien hace el uso del crédito hipotecario. Entonces, por eso digo que indirectamente sí lo podemos ver incluso para trabajadores, pero siempre y cuando exista una afectación para el patrón que derive en algún crédito fiscal. Nuestros principales servicios son el de asesoría y consulta, representación legal y defensa, quejas y reclamaciones y acuerdos conclusivos. Voy a permitirme ceder ahorita la palabra a mi compañero Víctor para que les platique en unos minutitos sobre el servicio de asesoría. Delegada, disculpe que le interrumpa. Sí, dígame. No sé si me puede ayudar a activar una opción que está en la parte de arriba para evitar que raye la pantalla. Donde dice que está compartiendo su pantalla, en la parte de arriba hay 3 puntitos que dicen más. A ver, un segundito.
Sí que no lo encuentro. No soy tan buena En la- para la tecnología. No, está bien. En la parte de arriba ya ve que está una franja verde que dice, usted está compartiendo su A pantalla. ver, Ahí ya la quité. ajá. A ver, ahorita ya la dejé de compartir, ¿verdad? Ajá. Sí, Ok. compártalo otra vez. Compartir. Ajá. Ajá, y en la parte de arriba le va a aparecer que usted Ya está vi los tres compartiendo. puntitos. Ya vi los tres Ah, puntitos. ok. Dice más. Ahí donde, ajá, donde dice más y Ajá. después dice inhabilitar las anotaciones de los participantes. Ok. Listo, sería todo. ¿Sería todo? Oh, Sí, perfecto. muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Entonces dejo de compartir, Vic, para cederte la palabra. De acuerdo. Sí, lo mismo, Vic. Cada vez que compartamos hay que poner esa opción, porque así evitamos, luego cuando estamos en celulares o en iPad, al momento de que ponen el dedo en la pantalla, se llega a poner notas o a rayar la presentación. Sí. Nada más que me parece que yo no tengo posibilidades para compartir pantalla. Me aparece el mensaje del anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Listo, ya tiene permisos. Ok. Ok. Vamos a iniciar con el tema de asesorías. Ahí se me adelantó demás. Es el servicio, el servicio de asesoría es el canal de entrada para todos los servicios que presta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En este servicio es en donde se le da o se satisfacen todas las dudas o se resuelven todas las dudas de los contribuyentes. ¿Quién puede solicitar la asesoría? La asesoría se proporciona a petición de los propios contribuyentes o bien aquellas personas que puedan representar a los contribuyentes o tengan un interés en el tema. Si bien es cierto, puede este servicio solicitarlo cualquier interesado para avanzar en los siguientes servicios que ofrece la Procuraduría. Sí será necesario, como en todos los servicios, acreditar la personalidad de las personas. Entonces, se proporciona el servicio de asesoría a petición de los contribuyentes que tengan la relación con el acta de autoridad. Recordemos quiénes son considerados como autoridades fiscales federales, los que veíamos al principio de la presentación, como puede ser el IMSS, el Infonavit, el SAT por excelencia, las secretarías de finanzas estatales cuando ejercen facultades coordinadas y algunos organismos como CONAGUA y en algunos casos también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando está recaudando derechos. Como lo comentábamos, el servicio lo puede solicitar el propio contribuyente, su asesor fiscal, el contador, familiar o cualquier persona que conozca del problema del pagador de los impuestos. Recordando que, bueno, dependiendo del servicio y de la información que se va a ventilar en cada una de las áreas sustantivas, se irá pidiendo que se acredite la personalidad de cada persona. ¿Cuáles son los asuntos más recurrentes en esta área? El primero, y de hecho quienes han tenido la posibilidad de acudir a alguna de nuestras delegaciones u oficinas, se darán cuenta que en los meses de abril y mayo son los meses en los que más demanda hay de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque, bueno, se apoyan bastantes contribuyentes, principalmente personas que reciben sueldos y salarios, se apoyan del servicio de asesoría para que nosotros apoyemos a presentar sus declaraciones. En este tipo de contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad y por lo tanto no tienen acceso a un contador, pues bueno, nosotros les apoyamos a presentar sus declaraciones anuales. Ello no obsta que nosotros le apoyemos a presentar al demás tipo de contribuyentes a presentar sus declaraciones. Incluso buena parte de las personas o contribuyentes que requieren de este tipo de servicios son los que están inscritos en el régimen de incorporación fiscal, ya que debido a su modalidad
y a las facilidades administrativas que tiene su régimen, pues bueno, nos facilita a nosotros el prestarles esos servicios. Si bien nosotros no podemos llevar a cabo servicios de contabilidad, sí podemos apoyarles con todo lo que implica el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades. Y hablando del régimen de incorporación fiscal, pues prácticamente todas sus participaciones o todas sus intervenciones con la autoridad serían a través de la plataforma y por lo tanto nuestros asesores se encontrarían facultados para prestarles el servicio. Las solicitudes de aclaración, cada vez más estamos viendo que la autoridad hace uso de este tipo de mecanismos para, como una especie de interacción con la autoridad. Un ejemplo claro, pues bueno, es cuando nos cancelan el certificado de sello digital por cualquier tipo de cuestión. Nosotros les apoyamos a presentar ese tipo de declaraciones. En algunas ocasiones los contribuyentes necesitan incluso mayores elementos para presentar una aclaración y pues bueno, en la propia Procuraduría se consiguen esos elementos y a través de alguno de nuestros otros servicios y se presenta la aclaración que requiere la autoridad. Las solicitudes de prescripción de créditos fiscales. Este servicio también es sumamente interesante, ya que incluso tratándose de prescripciones de créditos derivados de autoridades administrativas como lo son la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, estos créditos que determinan por tránsito, por violaciones de tránsito en carreteras federales, pues bueno, tienen el carácter de sanciones administrativas. Y no obstante tener el carácter de administrativo y no fiscal, tratándose de créditos prescritos, aquí la Procuraduría sí puede apoyar a los contribuyentes con sus solicitudes de prescripción. Las solicitudes de condonación, en cualquier caso, ya sea por que se fue el plazo del contribuyente para impugnar o bien porque no es su deseo presentar algún juicio de nulidad, algún recurso administrativo, en muchas ocasiones la vía idónea para tener algún beneficio es solicitar una condonación. En este propio servicio de asesoría se les apoya a los contribuyentes a realizar cualquier tipo de escrito y a presentar el mismo ante las oficinas de las autoridades cuando así sea necesario. Reconsideraciones administrativas, también se les apoya en esta área. Para formular el escrito, los contribuyentes solamente nos tienen que aportar las documentaciones que se requiere para presentar la reconsideración. Quizá en alguna ocasión habrá contribuyentes que no les quede claro cuál solicitud presentar o qué solicitud les conviene, dependiendo a su situación. En realidad no es necesario que un contribuyente esté especializado o sepa qué servicio es el que requiere de la Procuraduría. Bastaría con llegar a las oficinas o a cualquier delegación y exponerle el caso al asesor. El asesor, en su caso, tendrá la obligación de exponerle todas las alternativas, como algunas de las que estamos señalando en este punto, una solicitud de una condonación, alguna reconsideración administrativa, si se considera que resultaría procedente y benéfica para el contribuyente, el asesor le estaría dando pues la orientación completa al contribuyente para que sepa cuál es el mejor medio para tener una mejor solución a su problema. Las multas también, si bien en muchos casos el fin último de una multa será en otros servicios como los que veremos adelante, como en una queja o en un medio de defensa en el servicio de representación legal, las multas también se pueden pueden ser atendidas en esta área. De hecho, como les comentaba, es el canal de acceso para prácticamente todos los servicios de la Procuraduría. Las cartas de invitación por depósitos en efectivo, si bien ahora, hoy en día, parecen ser menos las que emite la autoridad, pero bueno, se siguen emitiendo. Cualquier carta de invitación, la solventación o la atención a estas cartas de invitación o cualquier asesoría relacionada con la invitación para cumplir, con la invitación de las autoridades fiscales a cumplir con sus obligaciones o a presentar alguna declaración derivada de algún depósito en efectivo que tenga algún contribuyente, puede ser atendido, por supuesto, en esta área. Los PAMAS y PAES, al igual que las multas, pues bueno, reciben la asesoría en algunas ocasiones como
fruto de este procedimiento administrativo en materia aduanera, o sea, el PAMA, la autoridad, o mejor dicho, como parte del procedimiento, la autoridad aduanera va a otorgarle al contribuyente un plazo para que ofrezca pruebas y alegatos. En estos casos también apoyamos a los contribuyentes en este servicio para elaborar este escrito que le está requiriendo o que bien puede hacer valer su derecho de garantía de audiencia ante la propia aduana, y nosotros con gusto les apoyaríamos a aportar toda aquella documentación que el contribuyente considere que puede ayudarle a solventar este procedimiento. Asimismo, en el caso del procedimiento administrativo de ejecución, el procedimiento a través del cual las autoridades van a requerir el cobro de sus créditos, también podemos apoyarlo. En muchos casos, este tipo de procedimientos tendrán que derivar quizá en alguna solicitud de prescripción. Cualquier crédito fiscal, pues bueno, también se puede dar la atención y seguimiento. Actos relacionados con el RFC, cualquier, bueno, principalmente la expedición de constancias. Hay que recordar también que con la firma electrónica o la e-firma podemos tener acceso a bastantes servicios del Servicio de Administración Tributaria. Teniendo la e-firma, prácticamente todos los actos relacionados con el RFC, o bueno, gran parte de actos, hay algunos que requerirá el contribuyente. ¿Sí? Disculpa mi interrupción. No sé si deshabilitaste la opción para que no pudieran, no se pudiera dibujar nada en la presentación, porque sé que cambiaron. Lo estás presentando tú. En la parte de arriba de opciones, ahí ¿Sí? están las tres y hay que poner que no, hay una opción que te dice inhabilitar. Me aparece, bueno, me aparece desactivar audio, detener video, participantes, preguntas. No, en la parte de arriba donde está la franja verde, donde dice más, ¿Sí? dale donde dice inhabilitar las anotaciones de los participantes. Inhabilitar anotaciones de los participantes. Así es. Ya está. Listo. Gracias. Ahora sí. Listo. Gracias, Víctor. A ustedes. Entonces, cualquier servicio que se pueda tramitar con la e-firma, pues les podemos apoyar en su presentación. La cancelación de certificado de sello digital, tanto la que había antes de la reforma del 2019, es decir, la cancelación definitiva del certificado de sello digital, como la restricción temporal de los propios certificados, también pueden ser atendidas en este servicio. Como les comentaba en un principio, la presentación de las aclaraciones es atendida en este servicio. La emisión de facturas, también tenemos personas que tienen actividad empresarial y que a lo mejor solamente su actividad requiere emitir muy pocas facturas o facturas muy específicas, pues nosotros les damos el apoyo para que a través de la plataforma del SAT se emitan este tipo de facturas. Y las consultas de situación fiscal y opinión de cumplimiento. Esto lo hacemos y es ampliamente recomendado cuando los contribuyentes acuden a nuestras oficinas. Les pedimos o les ofrecemos el servicio de emitir su opinión de cumplimiento, porque a partir de su opinión de cumplimiento conoceremos si tienen a lo mejor algún adeudo o alguna obligación pendiente con la autoridad fiscal. Es que no avanza. ¿No avanza, Vic? Si quieres, de todos modos, yo le continúo. Esto pensaba, no sé, comentárselos hasta el final para dejarles los datos y si te parece ya le continúo. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, me voy a ir muy rapidito, me dice si se ve, porque de todos modos creo que la mayoría ya conoce nuestras facultades. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? Nada más voy a hacer lo que me dicen de inhabilitar. Sí, ya está inhabilitado. Ah, ¿ya está? Ok, perfecto. Sí, gracias. No, al contrario. Bueno, el servicio de consulta rápidamente lo menciono. Nada más nosotros lo que podemos hacer es resolver
sobre interpretaciones normativas de disposiciones fiscales o aduaneras. Si algún contribuyente tiene la duda de, oye, yo no sé si este artículo se debe de interpretar en tal sentido, o si según lo que dice este artículo en relación con el reglamento, si son deducibles X gastos, eso es lo que nosotros podemos hacer a través del servicio de consultas. Entonces suele ser de mucho beneficio para los contribuyentes porque les permite a lo mejor o sentir un poco más de certeza jurídica al momento de aplicar cierta disposición. En el servicio de quejas y reclamaciones, bueno, ya conocemos que es un medio jurisdiccional, perdón, un medio alternativo de solución de controversias que evita que se judicialicen los asuntos. Es decir, es increíble la cantidad de problemáticas que se pueden solucionar a través de este servicio sin necesidad de que se acuda a un juicio. Rápidamente sabemos que la queja, su bondad es la facultad amplia que tiene de investigación, porque si el contribuyente acude a lo mejor con un procedimiento administrativo de ejecución y dice, oye, mi crédito se supone que ya fue cancelado o fue dejado sin efectos o fue declarado nulo por una autoridad fiscal, sin embargo me embargaron y el embargo subsiste, todavía voy al registro público y me siguen diciendo que está embargado mi bien inmueble, por ejemplo. Lo que hacemos nosotros es requerir al propio registro público de la propiedad para que nos informe por qué sigue estando embargado el bien del contribuyente. Sabemos de por sí que las instituciones pues a veces actuamos de forma muy burocrática, bueno, espero Prodeco no, y tengo la certeza de que Prodeco no, pero es muy difícil que yendo el contribuyente al registro público o a diferentes instituciones pues lo atiendan, ¿no? No, pues si está cancelado es porque todavía tiene que estar, o si está embargado es porque todavía tiene que estar el embargo, a mí no me ha dicho nada del SAT y hasta ahí se queda, ¿no? Y tú contribuyente pues hazle como se te ocurra para poder solucionarlo. A través de la queja podemos evitar ese viacrucis que a veces se convierte en el contribuyente de estar investigando su trámite cuando en realidad nos corresponde a los funcionarios, pues el verificar qué práctica se debe de realizar o qué acción sigue para que el contribuyente pueda solucionar su problemática. La queja a grandes rasgos se presenta, se admite, le damos 3 días a la autoridad para que rinda su informe y en virtud del informe ya vemos si es para una recomendación pública o se tienen que hacer acciones de investigación, etcétera. Representación legal, ya saben que somos como los abogados defensores de los contribuyentes. El monto del asunto actualmente no debe exceder de 951,330 pesos aproximadamente. Ojo, es monto histórico, no incluye actualización y recargo, por lo tanto es una cantidad pues muy, digamos, no es tan pequeña como para que el contribuyente pueda hacer uso de este servicio sin tener que pagar a algún abogado en materia fiscal, ¿no? Que sería lo idóneo. Si por la competencia no podemos nosotros conocer de este asunto, pues lo idóneo es que el contribuyente se asesore de un abogado particular que sea especialista en fiscal, ¿no? Esta materia pues requiere de conocimientos de otras leyes que sí tienen que buscarse a un abogado que esté especializado. Entonces, mientras no exceda de este monto, nosotros podemos actuar de forma gratuita. Me voy a ir a los conclusivos, nada más para mencionarles en 2 minutitos la importancia, o recordarles la importancia de este procedimiento del acuerdo conclusivo. También es un medio alternativo de solución de controversias entre el contribuyente y las autoridades fiscales. A mí me parece muy relevante estarlo recordando porque ahorita nos ha tocado que van muchos contribuyentes que presentan su acuerdo conclusivo para regularizarse. Recordemos que no es nada más cuando se esté en desacuerdo con los hechos o omisiones que hace la autoridad fiscal, ya sea en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones, también puede ser cuando el contribuyente se quiera regularizar. Precisamente el día de hoy nos llegó la contestación de un acuerdo. El acuerdo, si mal no recuerdo, se presentó la semana antepasada o pasada. Le dimos vista a la autoridad para que señalara si está de acuerdo o no, y el día de hoy ya rindió su contestación, el día de ayer ya rindió su contestación diciendo estoy totalmente de acuerdo porque el contribuyente se quiere regularizar con el beneficio de la condonación de multas. Entonces, eso significa que en menos de un mes se estaría terminando la revisión del contribuyente, la auditoría se estaría terminando de forma anticipada. Él se va a regularizar porque está de acuerdo con los hechos u omisiones que señaló la autoridad y se le van a condonar multas. Eso evita todo un procedimiento que falta todavía de la visita domiciliaria, que se esté actualizando, que se estén generando recargos, cuando a final de cuentas va a aceptar, ¿no? Va a pagar, pero ya con el conclusivo pues es un gran beneficio para ellos. Entonces, nada más tener en cuenta que este acuerdo conclusivo se puede presentar, puede ser respecto de todos los hechos, uno o varios omisiones calificados por la
autoridad en sus facultades de comprobación. Sí, puede ser no estoy de acuerdo o puede ser sí estoy de acuerdo, pero quiero la condonación. Les decía, puede ser también para regularizar su situación fiscal, pero hay que tomar en cuenta que este se debe de solicitar hasta antes de que se notifique, la resolución determinante del crédito fiscal. Una vez notificada ya no podemos llevar a cabo el procedimiento de acuerdo conclusivo, ya únicamente quedan los medios de defensa para los contribuyentes. Por eso vale la pena conocer el momento y respecto de qué facultades de comprobación podemos solicitar el conclusivo, revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión electrónica y los PAMAS siempre y cuando deriven de visitas domiciliarias. Ojo, las visitas domiciliarias, que las que vamos a platicar a continuación, las visitas domiciliarias especiales, no son sujetas de acuerdo conclusivo, únicamente aquellas visitas domiciliarias que se realicen en términos del artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal. Los efectos ya los conocemos, se suspenden los plazos en cuanto el contribuyente solicita la adopción del acuerdo conclusivo ante PRODECON, nosotros inmediatamente mandamos un aviso a la autoridad para informárselo y se suspenden los plazos para que se continúe con la visita. Es decir, ya la autoridad no puede actuar en absolutamente nada hasta que o se concluya el acuerdo conclusivo o se celebre el acuerdo conclusivo, ¿sí? De lograrse la suscripción se condonan el 100% de multas de fondo y de forma. El procedimiento se admite dentro de los 3 días, la autoridad tiene 20 días para señalar si acepta o si no acepta o para proponer una alternativa de adopción distinta, que también es muy común y también ha tenido muchos resultados. Se pueden llevar meses de trabajo donde el contribuyente tiene la opción o la posibilidad de explicarle a la autoridad claramente pues cuál es a lo mejor su forma de operar, cuál es su proceso y ya pues para la autoridad es mucho más claro, ¿no? Ya lo está escuchando de viva voz del contribuyente y no es lo mismo que se haga en una visita domiciliaria o en la revisión de gabinete a cuando ya interviene PRODECON en el conclusivo. Recordemos que aquí nosotros somos totalmente imparciales, a diferencia de las demás áreas sustantivas. El acuerdo conclusivo tiene como opción transparentar la actuación de los contribuyentes con el fisco y, por supuesto, entre sus beneficios está el aclarar en breve tiempo los aspectos de auditoría con los que el contribuyente se encuentre inconforme o bien regularizar su situación fiscal. Se obtiene el 100% de condonación de multas de fondo y forma, que en muchas ocasiones es mayor a la propia contribución omitida. Es definitivo, no admite medio de impugnación en su contra y sobre todo evita juicios largos y costosos para los contribuyentes porque se termina de manera anticipada la auditoría o revisión fiscal. Hemos tenido aquí acuerdos conclusivos, Héctor no me dejará mentir, en donde la autoridad a lo mejor no acepta la totalidad de partidas, ¿no? Pero acepta la principal, una deducción grande que el contribuyente es el que realmente le interesa. Puede regularizarse por el resto o puede acudir a los medios de defensa por la parte que no se logró un consenso. Entonces, esa es la gran ventaja del acuerdo conclusivo, que no se celebra a menos que ambas partes estén de acuerdo y tengan la voluntad y exista consenso de hacerlo. Si no, lo peor que puede pasar en el conclusivo es que se cierre y se continúe con la visita o con la facultad de comprobación correspondiente y el contribuyente tiene totalmente a salvo sus medios de defensa. Sí, bueno, voy a dar inicio con las visitas domiciliarias especiales. Hay que recordar que este tipo de facultades, les decía yo hace unos momentos, no es igual a las del artículo 42, fracción tercera del Código. Las visitas domiciliarias que se prevén en el artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal, tienen como objeto el verificar pues, la contabilidad de los contribuyentes, pueden revisar todos sus registros contables, bienes, mercancías, etcétera, ¿no? Es una de las principales facultades de comprobación que tiene la autoridad y se realiza en el domicilio fiscal del contribuyente, ¿sí? Esta facultad de comprobación, lo principal es revisar la contabilidad y verificar si el contribuyente incumple o no con alguna disposición que se encuentre en nuestra legislación fiscal. Puede revisar a los responsables solidarios o a los terceros relacionados con aquellos. Las visitas domiciliarias especiales, que es, por ejemplo, para verificar la expedición de CFDIs, estas tienen su fundamento en el 42, fracción quinta del Código. Entonces, si bien es una visita domiciliaria especial, hay que recordar que no sigue las mismas reglas
que las visitas domiciliarias de la fracción tercera, porque a veces eso suele causar confusión, ¿no? Y decimos, no me dejó citatorio, por ejemplo, ¿no? En las visitas domiciliarias es un requisito esencial que se deje un citatorio. En las visitas domiciliarias para verificar la expedición de CFDIs no lo es, por el mismo objeto que tiene la visita domiciliaria especial, que es la de el determinar o el verificar si el contribuyente está cumpliendo o no de forma correcta con la expedición de los CFDIs. No es necesario que deje un citatorio, porque se supone que yo, autoridad, si llego un día sin avisarte en el momento que sea, pues yo debo de advertir que estés cumpliendo de forma correcta con la expedición de CFDIs. Entonces no te voy a avisar para que tú te puedas preparar, arregles todos tus CFDIs y ahora sí cuando llegue pues se supone que ya los emitiste. No es la intención de estas visitas, por eso sigue reglas totalmente distintas. Y me gustaría antes de seguir platicarles dos asuntos que derivaron incluso en criterios jurisdiccionales emitidos por PRODECON, que al final de la plática los vamos a ver. Estos criterios jurisdiccionales que emite PRODECON, la verdad es que nos ayudan bastante a los contribuyentes porque derivan de sentencias favorables. Es decir, si nosotros tenemos una multa en donde acudió el contribuyente porque lo sancionaron por emitir de forma incorrecta un CFDI, interponemos juicio de nulidad, se gana en el tribunal fiscal y derivado de esa sentencia, ¿existe algún argumento que nosotros consideramos relevante? Denme un segundito porque la puerta me está distrayendo y la voy a cerrar. Sí, no te preocupes, delegada, no te preocupes. Ya, es que estoy al pendiente de que no se azote. No, no te preocupes. Gracias, listo. Entonces, este tipo de criterios jurisdiccionales dan pauta a los contribuyentes o los orientan para que cuando detecten que un asunto está en ese sentido, digan, yo me acuerdo que PRODECON tiene una sentencia que se ganó precisamente diciendo tal y tal argumento, ¿no? Entonces los ayuda como a ubicar si están o no en ese sentido del criterio jurisdiccional. Y tuvimos un asunto que la verdad es que fue muy escuchado, pero si no se los recuerdo, de un restaurante que la autoridad fiscal llegó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues vengo a verificar la expedición de tus FDI, si están de forma correcta o no. No recuerdo la primera vez cuál fue el motivo de sanción, pero resultó que el contribuyente no acreditó que estuvo realizando bien la expedición de CFDIs, lo multan. El contribuyente era RIF, era régimen de incorporación fiscal, y las multas de RIF son más pequeñas, son de 1,400 a 2,500, no sé ahorita que me corrija Víctor, si no es una multa tan elevada, ¿no? Digo, no es como fácil desembolsarlo y ya, pero no es una multa tan elevada. Entonces, en ocasiones eso precisamente deriva o trae como consecuencia que los contribuyentes digamos, bueno, no está tan alta, la pago, no más me voy a tardar en pelear, en aclarar, etcétera, entonces mejor la pago. Ojo, aquí somos muy insistentes en esta parte y les hacemos mucho hincapié cada que tenemos la oportunidad de compartir este tipo de espacios. Aun cuando ustedes consideren que a lo mejor de fondo está bien la autoridad, híjole, no lo expedí, no incluí tal requisito, estoy de acuerdo, ¿no? Tenemos que cumplir con las disposiciones fiscales y hay que verificar esa actuación y hay que corregirla, por supuesto. Pero en ocasiones pensamos que la autoridad tiene la razón y no la tiene. Tenemos que analizar perfectamente bien la norma por la cual nos están sancionando para ver si encuadra. Este tipo de sanciones se rigen por el principio de tipicidad. Todas las infracciones administrativas se rigen por el principio de tipicidad y eso significa que nuestra conducta se debe adecuar tal cual exactamente a la hipótesis jurídica que la norma sanciona. Si no es así, no tienen por qué sancionarnos. Entonces, ahorita vamos a ver unas conductas por las cuales nos sancionan sin tener que vernos sancionado. Es importante tenerlo en cuenta porque una vez que nosotros determinamos, voy a pagar, la multa no está tan grande, voy a pagar, son 1,000 pesos, son 1,400, son 2,000, mejor lo pago. Ojo, el pago no implica consentimiento, pero si pagamos y pasan los 30 días para impugnar y no impugnamos, es decir, no presentamos un medio de defensa, pues se entiende que estamos consintiendo tácitamente la sanción, es decir, estamos reconociendo la conducta por la cual me están sancionando. Se queda ahí, ya nos sancionaron una vez, ya está la multa, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad puede acudir al día 31, al siguiente mes, a los siguientes 2 meses y volver a realizar una visita domiciliaria de este tipo.
O sea, a lo mejor en la primera visita te revisé de junio a julio del 2019. Pues ahora te voy a revisar de noviembre del 2019 a diciembre del 2019, ¿no? O 2020, otro periodo. Si la autoridad detecta que otra vez incurrimos en este tipo de prácticas, si la autoridad considera que emitimos de forma incorrecta la expedición de CFDIs, nos va a volver a multar. Aquí lo importante es, esa y nos vuelve a multar, la pago otra vez, no hay problema. El problema es la reincidencia. Hay que tenerlo muy en cuenta porque el artículo señala que en caso de reincidencia, es decir, una segunda vez que nos sancionen por lo mismo, ya nos pueden clausurar nuestro establecimiento. Es ahí donde viene lo grave, ¿no? Porque un negocio que dure cerrado 3 días, pues ya es ya perjudican en gran medida al contribuyente. La sanción puede ir hasta los 15 días. Entonces, un restaurante, ferretería, el giro del que estemos hablando cerrado 15 días, pues es una afectación no de 1,000 pesos, no nada más basta con pagar la multa. Seguido nos decían los contribuyentes, oye, pues me clausuraron, pero ya pagué, ya hasta pagué la multa. Es adicional, puede haber pagado las 2 multas, puede decir, sí, ya reconozco, ya lo voy a hacer de tal forma, de todos modos se actualiza el supuesto para que les clausuren su establecimiento comercial. Es de 3 a 15 días, puede ser que la primera vez lo hagan de 3 días, y puede ser que la segunda, a lo mejor nosotros pensaríamos que la segunda va a ser 4 días. No, por lo general la segunda son 15. Ya la primera fueron 3, pues ahora me voy hasta los 15. Entonces nosotros tuvimos este asunto en donde afortunadamente por la comunicación que teníamos con la Cámara, con Canirac, nos avisaron y inmediatamente nosotros presentamos un amparo indirecto. Ojo, no quiere decir que siempre sea favorable la resolución, pero siempre va a ser necesario intentarlo, o va a ser indispensable, o va a ser lo recomendable intentarlo. En este caso, el juzgado de distrito, la verdad es que pues, hizo una muy buen análisis de los argumentos que nosotros le estábamos planteando y determinó concedernos la suspensión definitiva. Es decir, nos dijo, ¿sabes qué? Contribuyente, no, PROCON contribuyente, te concedo la suspensión definitiva para el efecto de que se levanten los sellos. O sea, sí traía una acción. Al momento en que nosotros nos notifican la suspensión definitiva, porque estuvimos en el juzgado para recibirla, en ese momento, en cuanto se emite la suspensión, ya la autoridad está obligado a acatarla. No tiene que esperar a que se le notifique. Evidentemente, es necesaria la notificación para que ellos se den cuenta, ¿no? Entonces, hay jurisprudencia que señala no es necesario que se le notifique, la suspensión surte sus efectos desde que el órgano la emite, desde que el juzgado de distrito la emite. Bueno, en este caso la sanción iba a ser por 15 días, que ya era la segunda, iba a ser por 15 días, ya les habían clausurado una primera vez por 3. Y con la suspensión logramos que se levantaran los sellos. En lugar de ser los 15 días, fueron 2 días los que estuvieron clausurados, porque me parece, si mal no recuerdo, Víctor, que se venía el tiempo de las posadas, ¿no? Cuando podíamos hacer posadas el año pasado. Entonces, para el contribuyente tenía eventos grandes con los que cumplir, entonces el daño económico pues iba a ser enorme, no era nada más los 1,000 pesos de la multa. Se los platico antes para que podamos ver la importancia de emitir de forma correcta nuestros CFDIs. Si tienen duda, les hemos dicho a varios, no basta a lo mejor con que nos manden un CFDI de los que emiten, oye, ayúdame a verificar si estos... PRODECON, ayúdame a ver si estos requisitos ya con esto se considera que cumplí. Estoy hablando de aquellos que son para emitir, para amparar las operaciones con el público en general, que son por lo general los más sancionados, ¿no? Nosotros podemos checarlo y podemos determinar, ¿sabes qué? Sí está bien, ahorita va a comentar Víctor los requisitos, estás señalando el monto, pero no estás desglosando cada una de las operaciones. Si bien la norma no es tan clara, la autoridad sí lo sanciona. Puede ser que el contribuyente de verdad esté al 100, parezca que está al 100, cumple con los requisitos, pero algún motivo le va a encontrar la autoridad, algún supuesto, y los puede sancionar. Entonces, aunque no tenga razón la autoridad, ya está la afectación porque ya se quedó como una conducta en el historial del contribuyente que puede actualizar la reincidencia. ¿Sí? Entonces, si tienen dudas, por favor, interrúmpanme, porque luego yo suelo hablar y me sigo. Entonces, es importante considerarlo, este tipo de suspensiones. Lo grave, bueno, no lo grave, el problema es cuando son 3 días, sí nos acota muchísimo la actuación, porque por más rápido que sea un juzgado de distrito y por más que estemos ahí afuera de la puerta del secretario para poder platicar con él,
se va a tardar mínimo 2 o 3 días, ¿no? Entonces, si acaso le podemos salvar 1 al contribuyente, pero el problema es cuando son los 15, ahí sí vale la pena actuar a la brevedad para tratar de evitarles la mayor tiempo de clausura posible. Insisto, no siempre, no todos los juzgadores tienen el mismo criterio, puede ser que lleguemos a otro donde diga, no, para mí no se debe de conceder la suspensión definitiva y nos la niegue, ¿no? Pero hay que hacer el intento. Esto es por un tema del amparo para la suspensión. Era procedente también porque antes no estaba la posibilidad en el tribunal fiscal de presentar los juicios en línea, ¿no? En las promociones, pues la oficialidad de partes común que se implementó con motivo de la pandemia. Ahorita ya creemos que es un tema que a lo mejor puede ser que no funcione, porque ya podemos presentar por medio de oficialidad de partes nuestra demanda. Antes no, antes implicaba, y ese era uno de los argumentos precisamente, en Colima los contribuyentes no tienen sala, la sala está en Guadalajara, ¿no? La sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ve Nayarit, ve Jalisco y ve Colima. Entonces los de Colima y los de Nayarit no tienen sala, tienen que acudir a Guadalajara para poder presentar un medio de defensa o en su caso presentarlo por correo certificado. ¿Cuánto creen que nos fuera a llevar presentarlo en correo certificado y luego que correo certificado lo llevara al tribunal? Ya se nos habrían ido los 15 días. Ese era el problema precisamente. Y no me puedes tú obligar a que acuda a otro estado, a que gaste en casetas, a que gaste en gasolina para poder presentar un medio de defensa y de esa forma, si presentamos el medio de defensa, al día siguiente podemos estar pendientes de la suspensión. El problema es que el contribuyente se tendría que trasladar a las oficinas del Tribunal Fiscal, a la sede del Tribunal Fiscal en Guadalajara. Entonces ahí ya se le fue al menos un día, otro día para presentar el medio de defensa. Entonces eso es lo que a grandes rasgos se hace valer en el amparo, cuando presentamos el amparo, señalando que los requisitos que me imponía para la suspensión eran mayores los del propio tribunal que los de la ley de amparo, porque se llevaban más días. Ahorita ya no, ahorita ya puede ser rápido, ¿no? Entonces tenemos otro criterio por parte de la sala del Tribunal Fiscal, donde fíjense lo que hacemos. Por eso es lo importante de que acudan aún desde la primera multa. Nosotros lo que hicimos fue presentar el medio de defensa, presentar la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y solicitamos la suspensión. La suspensión para efectos de que tu sala ordenes que la autoridad fiscal, el SAT o Finanzas, quien haga la revisión, no me vaya a considerar como reincidente hasta que tú resuelvas la legalidad de la multa. Es decir, me multan una primera vez, ¿no? Aquí tengo mi primera multa y yo decido, la voy a impugnar porque no quiero que me consideren reincidente. La impugno. Está el medio de defensa, transcurre el plazo, está todavía sin resolverse y en el inter me notifican otra visita domiciliaria y me vuelven a multar. Quiere decir que al ya existir 2 conductas, al día siguiente ya la autoridad me puede clausurar. Pero ¿qué pasa si la primera conducta se declara ilegal? Quiere decir que nunca tuvo que haber existido, se deja sin efecto, se declara nula y solo tenemos una conducta, ¿no? Entonces, la clausura que ordenó la autoridad fiscal pues no es válida porque quiere decir que la primera ya no existió, solo se actualiza reincidencia cuando existe la segunda o más, ¿no? Entonces, si la primera se declara ilegal, ya me afectaste porque a pesar de que estuvo mal, ya el tribunal me dio la razón, me haces una segunda, me clausuras, pero esta segunda se convirtió en la primera ya no existe, ya fue declarada nula a mi favor, entonces la clausura que hiciste se torna en ilegal. Pero ya cómo le reponen el daño al contribuyente, ya me clausuraste, ¿no? Sin embargo, si esta primera se pierde, la sala dice, no, sí estuvo mal el contribuyente y la autoridad fiscal estuvo en lo correcto al momento de multarla. Hay una segunda, ya está la reincidencia, pues ahora sí la autoridad puede venir y clausurarme, pero al menos ya existe una resolución por parte del tribunal fiscal, ya hice uso de mi derecho de audiencia para que se revisara si mi actuación fue incorrecta o no, pues ahora sí ya tiene la autoridad la facultad de clausurarme, pero no antes, no hasta que se resuelva ese medio de defensa. Ya hay un criterio en ese sentido en el que obtuvimos de forma favorable, donde la sala efectivamente nos dijo, sí,
se otorga la suspensión para que no se le considere reincidente al contribuyente hasta que se resuelva sobre la legalidad de la primer multa. Eso ayuda, el contribuyente tiene como una protección para que si vuelve a multarlo al momento en que llegue con una clausura, él diga, oye, espérate, yo tengo una suspensión de la sala donde me dice que tú te tienes que abstener de clausurarme hasta que se resuelva la primer multa. Tenemos buenos resultados con estos juicios. Hay que recordar que no existe únicamente multas de fondo, sino también de forma. Entonces, aun cuando consideremos que la conducta se actualizó, me faltó poner el periodo, sí, tiene razón la autoridad, pero no me puso o no me motivó la fracción que debe contener el artículo. Eso está mal, ¿no? Eso está mal, eso es una indebida fundamentación o indebida motivación en su caso, y por lo tanto tiene que traer consigo la nulidad del acto. Entonces hay que tener en cuenta, por eso les digo, acudan, porque podemos ver nosotros de primer ojo, sí cometí la conducta, sí, pero hay que ver si la autoridad lo fundamentó bien. Acuérdense que ellos están sujetos al principio de legalidad y tienen que hacer exactamente lo que la ley les permita, ¿no? Entonces sus motivaciones en las multas tienen que ser exactamente las que se señalen en los artículos, ¿no? En las disposiciones fiscales. Si no, sería como decir, oye, me notificaron una visita domiciliaria y es una hoja, es un en blanco donde dice, contribuyente, te voy a hacer una visita domiciliaria. Pues sí, realmente cumple el mismo fin, ¿no? Me están avisando que van a hacer una visita domiciliaria y sí la recibí, pero eso no significa que la orden tenga que contener toda la serie de artículos que lo facultan para realizar este tipo de visitas. Por eso hay vicios de fondo y vicios de forma que ambos pueden traer la nulidad del acto administrativo. Entonces, una vez dicho esto, pues ya les continúo platicando. Estas visitas que son relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia del RFC, las más comunes son estas de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet. Sí, esas son las más comunes, tenemos otro tipo de visitas, pero nos vamos a abocar a estas. ¿Cuáles son los requisitos que debe de contener la orden de visita domiciliaria? Bueno, requiere que en principio exista un documento, ¿no? Expedido por la autoridad fiscal en el que se autorice al personal designado por la autoridad fiscal para que se presente en el domicilio del contribuyente, le comunique el objeto de su visita, acredite su personalidad y solicite los elementos que la autoridad considere necesarios para cumplir con su objetivo y proceder a efectuar la revisión. ¿Sí? Eso es lo que llamamos la orden de visita domiciliaria. El fundamento está en el artículo 16 de nuestra Constitución, que señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Estos son los requisitos de la orden de visita domiciliaria. Se los digo para que lo conozcan. A veces no tiene mucho caso, por ejemplo, si ya está el visitador y yo veo que no está señalando lugar y fecha, pues el ponernos a decirle, oye, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer, a veces no lleva a nada, ¿no? No hay que oponernos a este tipo de facultades, son facultades de la autoridad y por ende como contribuyentes debemos permitirlas, porque luego el oponernos también trae consecuencias más graves todavía, ¿no? Nos topamos mucho con contribuyentes que dicen, oye, vinieron del SAT, ay, ¿qué pasó? Que le dije, no los recibimos, no, les dije que no abrieran, que no hicieron error, porque luego no sabemos ni por qué los están sancionando, ni siquiera cuál era el motivo de la visita, y eso a mediano plazo, pues puede jugar totalmente en contra del contribuyente. Entonces debe de constar el mandamiento escrito, debe de señalarse a la autoridad que lo emite, el lugar y fecha de la emisión, estar fundada y motivada, es decir, que contenga los preceptos que permitan a ese personal actuante realizar la visita domiciliaria, contener el objeto o propósito de la revisión, ostentar la firma del funcionario competente, el lugar donde se va a efectuar la visita o lugares, el periodo que se va a revisar, el nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita, las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en cualquier tiempo, siempre y cuando la autoridad lo funde correctamente, la competente, y contener impreso, el nombre del visitado y datos de identificación, excepto cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y por ende pues se ignore el nombre del contribuyente visitado. El procedimiento que deben de seguir las autoridades para las visitas domiciliarias especiales, que son relativas a la verificación de expedición de CFDIs,
se encuentran en el artículo 49 del Código. Para no aburrirlos, nada más les quiero dejar el fundamento. Ojo, estos lugares deben de estar siempre abiertos al público en general. Ese es un requisito esencial. La visita se debe de llevar en estos lugares que estén abiertos al público en general. ¿Por qué? Porque lo que revisa precisamente la autoridad fiscal es la emisión de CFDIs que amparen las operaciones que se llevaron a cabo con el público en general. Dentro de la visita, este es un punto importante, se le concede al contribuyente un plazo de 3 días para desvirtuar la comisión de la infracción, ¿sí? Y puede formular alegatos, puede presentar pruebas. Si la autoridad considera que estas pruebas son suficientes, ya al momento de emitir su resolución, pues en todo caso no multaría al contribuyente, ¿no? Si considera que no se desvirtúa la comisión de la infracción, es cuando procede a la imposición de la multa. Voy a permitirle la palabra a mi compañero Víctor para que les explique brevemente también. No, creo que tenemos como hasta las 5:15, ¿verdad, Vic? Para que consideres más o menos el tiempo por si hay preguntas. Pero rápidamente los requisitos que deben de contener los CFDIs. Ok, a ver. Ya dejé de compartir, ya, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, los requisitos para emitir comprobantes fiscales o los requisitos que deben tener los CFDIs están previstos en el Código Fiscal de la Federación. Hay que tener cuidado porque al tratarse, bueno, estos son los requisitos en general de todo CFDI, pero pudiera cambiar, como por ejemplo cuando se emite un CFDI por el CFDI global, por todas las actividades del mes quizá, o de la semana o del día, de los cuales se ha hablado ya en esta charla, van a variar algunos requisitos. Por ejemplo, como parte del comprobante global, en algunos casos se exigirá que forme parte también los comprobantes de operación. El 29A de Código Fiscal establece que el CFDI tendrá que ostentar la clave del RFC de quien lo expida, el régimen fiscal en el cual tributa, y tratándose de contribuyentes que tengan más de un establecimiento, deberá señalar el domicilio del local o del establecimiento. También debe de ostentar el número de folio y el sello digital del SAT, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. También, naturalmente, el lugar y fecha de expedición. Aquí también, y quizá hay algunas problemáticas al respecto, porque en algunas ocasiones ha sucedido que contribuyentes dejan pasar, realizan la operación, dejan pasar cierto tiempo y después de quizá algunos días o semanas, acuden nuevamente al establecimiento con el objetivo de que les emitan un CFDI. Por cuestiones administrativas, en muchos establecimientos se señala que si ya ha transcurrido el mes en el cual se llevó a cabo la operación, no se va a emitir el CFDI. Sin embargo, hay que recordar que tanto en Código Fiscal como en reglas no se establece de forma tajante una fecha en la cual se tiene que realizar la emisión del comprobante. Si bien es obligatorio para los contribuyentes emitir un CFDI por sus operaciones, la parte del tiempo, salvo aquellos que se tratan de operaciones, el CFDI por operaciones al público en general, el tiempo queda un poco en la ambigüedad. Y también al respecto quizá señalar o hacer referencia al decálogo que en su momento emitió el SAT, al decálogo de malas prácticas, en el cual enunciaba algunas prácticas indebidas. Hablaba precisamente de negar la facturación o negar la factura argumentando que no se solicitó al momento de la transacción. Entonces, bueno, es visto de forma indebida por parte de las autoridades hacendarias el no emitir el comprobante, el CFDI, por las operaciones que se han llevado a cabo, ya sea enajenación o prestación de servicio. La clave del RFC de la persona a quien se expida, cuando no se cuente con la clave del RFC, bueno, se va a señalar la clave genérica que señala la propia resolución miscelánea.
Un momento. También se tiene que señalar la cantidad, la unidad de medida y la clase de bienes o mercancías o descripción de servicios o del uso o goce que ampare ese certificado. También hay que recordar que además de este tipo de descripción se tiene que hacer, o bueno, este tipo de referencia, se tiene que hacer alusión a la clave de cada servicio o de cada bien enajenado. El valor unitario consignado en número, el importe total en número o letra, así como la forma en la que se realizó el pago, igualmente con su clave respectiva. Los contenidos, los demás requisitos, como ya hemos hecho referencia a alguno de ellos, contenidos en las reglas de carácter general, esto es, en la resolución miscelánea fiscal. Este es un ejemplo y de forma rápida podemos observar cada uno de estos requisitos. El folio fiscal lo vemos en la parte superior. Este es la huella digital de cada uno de los comprobantes fiscales y, pues bueno, a lo largo de esta diapositiva podemos ver cada uno de estos elementos que hemos hecho alusión anteriormente. No sé si... Si gustas, continúo. Sí, ok. Esta regla... Ay, perdón. Esta regla, la 2.7.1.24 de la resolución miscelánea fiscal, prácticamente viene con el mismo contenido para el 2020. Es la que nos establece la posibilidad de emitir un comprobante global por todas aquellas operaciones por las cuales no nos solicitaron un CFDI, nominativo con el RFC específico para el contribuyente al cual se le prestó el servicio o se le enajenó el bien. Esta regla contiene la facilidad de que en una sola factura se va a compilar una serie de operaciones, ya sean las operaciones del día, las operaciones de la semana o del mes. Incluso si se está tributando en el régimen de incorporación fiscal, la factura global puede llegar a ser incluso bimestral. Hay que recordar, tienen que constar los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general, que quizá es en lo que más una de las cuestiones que más ha ocasionado confusiones. ¿Por qué? Porque si parece que es una facilidad, pues la mayor facilidad que hay para algunos contribuyentes es relacionar el CFDI por operaciones y señalar el periodo. Sin embargo, según la propia literalidad de la regla, vemos que no es así. Tenemos la obligación de, al expedir este tipo de comprobantes, en términos de esta regla, desglosar cada una de las operaciones que se están incluyendo en ese propio certificado. Los contribuyentes, como ya comentamos, que tributan en el RIF, podrán elaborar un CFDI de forma bimestral a través de la plataforma de Mis Cuentas, incluyendo el monto total de todas estas operaciones por las cuales no se solicitó un comprobante específico. Por las mencionadas operaciones se deberá expedir los comprobantes, el comprobante que estamos haciendo alusión y deberá contener, esto está haciendo alusión a los comprobantes que anteriormente se conocían como simplificados. Ahora se van a emitir comprobantes de operaciones, los cuales deberán amparar los requisitos que contiene el propio 29A del Código Fiscal de la Federación, de la fracción 1 a la 3. Es decir, la clave del RFC, el lugar y fecha de expedición, así como el valor total de los actos o actividades, la cantidad, la clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que ampare cada uno de estos, de los servicios que amparan este comprobante. El número de registro de la máquina en caso de que se esté utilizando un sistema que ayude con la emisión de este tipo de comprobantes de operaciones, pues también se tiene que señalar en el mismo. Los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse de las siguientes formas, que serían, se tiene que emitir el comprobante impreso en original y copia. La copia, ya serían impresiones en ambos sentidos, y se tendría que entregar, si es que se solicita, se tendría que entregar el que nos esté solicitando el propio
la propia persona que está recibiendo los bienes o servicios. Debe contener impreso el número de folio en forma consecutiva. Estamos hablando, les recuerdo, de los comprobantes de operaciones. Entonces, el original va a constar como anexo al CFDI global y la copia se le pudiera entregar a los contribuyentes, perdón, a los clientes del establecimiento. Hay que recordar que estos comprobantes no son sujetos de facultades de comprobación de la autoridad. En algunas ocasiones hemos observado que la autoridad pretende averiguar si estos comprobantes de operaciones cumplen con los requisitos establecidos en la regla, y los tribunales y los órganos jurisdiccionales han señalado y han resuelto que estos comprobantes no son sujetos a las facultades de comprobación que veíamos en esta sesión. Los comprobantes consistentes en copia, bueno, tiene que constar el comprobante consistente en copia de la parte de los registros de auditoría de las máquinas registradoras en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate, y siempre que los registros de auditoría contengan el orden consecutivo de las operaciones y el resumen total de las operaciones diarias, revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente. Como les comentaba, todo esto sería parte del anexo del comprobante global. Los comprobantes emitidos por los equipos de registro de operaciones con el público en general, siempre que cumplan con los requisitos en esta regla. Bueno, no es necesario que sean emitidos por un equipo un equipo que se encargue del registro de estas operaciones. Puede ser los tickets que tienen los establecimientos que se dedican a operaciones con el público en general. El ticket vendría a ser este comprobante de operaciones. Hay que vigilar que cumpla los requisitos establecidos en las fracciones 1 a la 3 del Código Fiscal de la Federación, del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, para no tener mayor problema. Este tipo de comprobantes, como comentábamos hace un momento, se tienen que emitir 72 horas después del cierre de las operaciones. Si elegimos que vamos a emitir comprobantes globales por día, pues bueno, si va a ser el comprobante del 29 de septiembre, tenemos 72 horas, estamos hablando de horas, no de días hábiles, 72 horas para emitir el propio comprobante. Si es un comprobante semanal, pues igualmente tenemos 72 horas a partir de que se concluya esa fecha semanal para emitir el propio comprobante. Lo recomendable en este tipo de asuntos, por cómo se llevan a cabo la práctica de las visitas, es quizá emitirlos o de forma diaria o de forma mensual. ¿Por qué? Porque según se ha visto, pues bueno, las autoridades piden por un lapso calculado en meses. Entonces, cuando se emite de forma semanal, quizá se puede interrumpir, pues hay semanas que implican días de 2 meses, ¿no? En los FDIs globales se deberá separar el monto del IVA y del IEPS a cargo del contribuyente. También hay que recordar que, hablando de contribuyentes que tributan en el RIF, hay una facilidad que pues tiene sus propias reglas y en la cual obliga a que no se desglose este tipo de contribuciones. Está prevista esta facilidad en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, pues bueno, valdría la pena tener en cuenta esas restricciones del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Y recordar que los comprobantes de operaciones no será obligatorio emitirlos cuando la operación no exceda de 100 pesos para cualquier contribuyente por regla general, o bien sea inferior a 250 cuando se trate de contribuyentes que tributen en el régimen de incorporación fiscal. Gracias, Vic. Si quieres, continúo. Sí. Bueno, continúo con la pantalla y... Ok, perfecto. Bueno, para no perder tiempo. Por lo que vean las sanciones, hace ratito les comentaba, ¿no?, que este tipo de infracciones se rigen por el principio de tipicidad y taxatividad. Entonces hay que tener mucho cuidado en que la sanción que nos impongan
sí se encuentre, o la conducta por la cual nos sancionen, sí se encuentre de manera específica en la hipótesis que prevé el artículo. Estas sanciones se encuentran previstas en el artículo 83, que nos dice cuáles son las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Y la fracción séptima es la que nos establece las hipótesis en las cuales nos van a sancionar por la verificación de expedición de CFDIs. Vienen a especificar no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes. Hay que tener en cuenta eso, porque ya cuando incluyen otra conducta, ya no está tipificada y ya no tendría por qué multarnos la autoridad. ¿Sí gusta la que sigue, Vic, por favor? Las sanciones, la sanción pecuniaria se encuentra ya en el artículo 84, fracción cuarta, que nos dice cuáles son, cuál es la cantidad de la multa en caso de que nos encuadremos en la fracción séptima del 83. En cualquier régimen es de 15.280 a 87.000. Y la fracción B habla de los del régimen de incorporación fiscal, que son de 1.490 a 2.900. Como les comentaba, por ejemplo, en el RIF no es tan grande la sanción, no es tan elevada y por eso a veces nos confiamos, preferimos pagarla y no impugnamos. Sí, ahí está el peligro latente para que nos consideren reincidentes. La que sigue, Vic, por favor. Por último, les voy a mencionar nada más el rubro, porque creo que con el rubro ya nos podemos dar una gran idea de cuáles son los argumentos que nosotros hemos hecho valer en PRODECON, por si llegan a identificar alguna multa en este sentido, tener en cuenta que el plazo que tenemos para impugnar es de 30 días hábiles siguientes aquel en que surten efectos, la notificación de la multa. Sí, hay que tener muy en cuenta este criterio, porque por más ilegal que sea la multa, si se nos va el plazo, es muy complicado lograr que la autoridad deje sin efectos este tipo de sanciones, aún con una recomendación. Si bien puede llegar a recomendación pública a través de la queja, hay que recordar lo que les comentaba, no están obligadas las autoridades fiscales a aceptarlas y por lo tanto pues disminuye la probabilidad del contribuyente para obtener la solución. Entonces no dejemos pasar este plazo de 30 días. En cuanto se les notifique, nos avisan, nos lo hacen llegar para nosotros iniciar con el medio de defensa respectivo. En este caso, en el criterio jurisdiccional 41 del 2019, se le multó al contribuyente porque expidió su CFDI que amparaba operaciones con el público en general fuera de las 72 horas que prevé la regla. Lo que en pocas palabras resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en este asunto es que esa conducta esa multa contraviene el principio de taxatividad. ¿Sí? Por ello, les voy a leer prácticamente lo indispensable. Dice, por ello, si el pagador de impuestos remitió para su timbrado o certificación el CFDI fuera del plazo previsto en la regla, que fue la que comentó el licenciado Víctor, que además se utilizó como sustento para sancionar hechos acaecidos con posterioridad a su vigencia, no implica necesariamente que el comprobante carezca de un requisito de los previstos en el artículo 29A. Recordemos que esto está previsto en la regla, ¿no? Por consiguiente, la resolución la consideró ilegal por contravenir el principio de taxatividad. La que sigue, Víctor, por favor. En lo que se dice, comprobantes fiscales, conforme al criterio del órgano jurisdiccional, es ilegal la multa impuesta por su falta de expedición si no se acredita al momento de la visita que se hayan realizado operaciones que generen la obligación de emitirlos. Es muy común que la autoridad fiscal llega al domicilio del contribuyente y le dice, oye, pues a ver tus comprobantes emitidos que amparen operaciones con el público en general. Y el contribuyente dice, pues es que no he tenido operaciones. Multa, no expides comprobantes para que amparen operaciones como el público en general. Oye, espérate, ¿no? Primero tienes que acreditar tu autoridad y motivar en tu acta y asentar que efectivamente se llevó a cabo una operación o se prestó algún servicio por el cual yo esté obligado a emitir un CFDI. Si la autoridad no asienta eso de forma específica y debidamente motivada en su acta, en el acta de la visita domiciliaria, pues es motivo para que se declare la ilegalidad, porque puede ser que no exista ninguna conducta que dé
que motive o que genere la obligación del contribuyente para imponer la sanción y no obstante ello se le esté sancionando. Es decir, se le está sancionando en base a una suposición, ¿no? La autoridad cree que está obligada a emitirlo y por ende te multo porque no me acreditas que lo expidió. Entonces ya hay asuntos que tenemos también en ese sentido en donde los contribuyentes no llevaron operaciones con el público en general y se les está multando por no expedir el CFDI, ¿no? Lo cual pues no, es totalmente ilegal. La que sigue, Víctor, por favor. En este caso, la verdad, afortunadamente no son tan comunes, pero lo que hizo la autoridad fiscal fue sancionar al contribuyente por no utilizar la página del SAT para ingresar a la aplicación y en su caso elaborar los CFDIs de acuerdo a su actividad. Yo no sé en dónde venga prevista que se tenga que utilizar, no está previsto como una conducta tal cual sancionable y por esa razón fue que el tribunal consideró ilegal la multa, porque no, la conducta no se encuadraba en una de las hipótesis que prevé el artículo 83, ¿no? De forma exacta. ¿El que sigue, Víctor? Por favor. Aquí también es importante tomarlo en cuenta. Muchas veces las autoridades fiscales únicamente toman en consideración el CFDI impreso, ¿sí? La representación impresa del CFDI, pero no atienden o no verifican el archivo XML. En este caso se multó al contribuyente porque no se señalaba la forma de pago en la representación impresa, pero en el XML sí venía cuál había sido la forma de pago de la operación. Entonces el tribunal lo que dijo, autoridad, tú debes de considerar los dos, tanto el archivo XML como la representación impresa del CFDI, ¿sí? Porque recordemos que el CFDI es un documento que se contiene en un archivo electrónico. Entonces, obliga a la autoridad a que se remita también al archivo XML para verificar si el contribuyente expidió o no de forma correcta el comprobante fiscal digital. Aquí le habían dicho la autoridad que no, porque no venía la forma de pago, pero el tribunal resolvió lo contrario, lo consideró como ilegal porque en el XML sí venía la forma de pago de la operación. La que sigue, Víctor, me parece que nos faltan dos. Yo me puedo seguir con otros, pero el tiempo no nos lo permite. En este caso, lo que se determinó fue que es muy parecido al que ya les había comentado, no se acreditó la existencia de una operación por la que se solicita y se debe expedir un CFDI. Prácticamente el fondo es el mismo, si no se acredita que existió esa operación que motivara o el hecho generador, no puede la autoridad imponer una sanción a menos que se acredite que sí existió esa obligación. Y la que sigue, Víctor. Esta es muy común, yo creo que es de las que más nos llegan. Llega el visitador, llega la autoridad fiscal, le pide al contribuyente que acredite que sí emitió los CFDIs, no lo hace en el momento, recordemos que tiene un plazo de 3 días para poder formular alegatos o presentar pruebas, elabora sus CFDIs y los muestra a la autoridad, los exhibe a la autoridad, y la autoridad lo que dice es no te los considero porque los expediste con posterioridad al inicio de las facultades de comprobación. También hay que tomar en cuenta que en ocasiones llegan cuando todavía no se vence el plazo para que el contribuyente emita su CFDI global. Por ejemplo, hay algunos que lo hacen bimestralmente, ¿no? Entonces llega el contribuyente antes del cierre del bimestre, le exige los comprobantes y el contribuyente dice, espérate, ¿no? Todavía me quedan unos días para expedirlos. Se los exhibe en alegatos y la autoridad motiva la multa diciendo no, porque los expediste ya después de que yo te inicié las facultades de comprobación. ¿Qué es lo que dice la sala? Esa no es una conducta sancionable, no viene en el artículo 83, fracción séptima, que el hecho de que el contribuyente expida los FDIs una vez iniciadas las facultades de comprobación, actualice la conducta. Actualice la sanción. Por ende, al no estar tipificada, al no estar de forma exacta señalada en la hipótesis jurídica, en la disposición normativa, no puedes multar al contribuyente bajo ese supuesto. Tiene que estar bien motivada tu multa. Puede ser que no haya cumplido con alguno de los requisitos, puede ser que en el fondo tenga razón la autoridad, pero la motivación es esencial y mientras no esté bien motivada, pues se tiene que la sala ordena que se deje sin efectos y se declare la nulidad. La que sigue, Vic. La que sigue, porque creo que tú lo comentaste con los FDIs que contengan los números de operación, me parece que... muy brevemente, también en un asunto consideró la sala correcto el que el contribuyente
pusiera a disposición del cliente una página electrónica o portal de internet. Esto es muy común, por ejemplo, bueno, no sé si lo puedo decir, pero en el Starbucks, ¿no? Vamos y nos dicen, sabes que tu factura la puedes descargar de tal página electrónica. Esa actuación la sala no la consideró incorrecta y dijo que mientras el contribuyente pusiera a disposición, le dijera al cliente cuál es, o el propio ticket se señala, si quieres tu factura, tu CFDI, entra a tal página, bla, bla. Mientras se le explique todo eso al contribuyente, al cliente, y el cliente esté de acuerdo, se puede considerar que el contribuyente cumpla con la obligación de expedir sus CFDIs, ¿no? Entonces, por eso también declaró ilegal la multa, porque la autoridad no tomó en consideración que el contribuyente puso a disposición del cliente esta página para descargar su CFDI. Vic, ¿hay alguna otra? Me parece que ya son las últimas, ¿no? Ya esa y... Y ya, bueno, en esta ya no me ha tocado ver tantas multas en ese sentido, pero es importante tomarlo en cuenta. En ocasiones la autoridad multaba porque decía que el contribuyente no tenía la infraestructura para emitirlos. Eso está totalmente fuera del objeto de verificación de este tipo de visitas domiciliarias, ¿no? Y seguimos con lo mismo, considera como conducta infractora para imponer la multa el que no se cuente con la infraestructura cuando esa conducta no está prevista en el 83 fracción séptima como un motivo de sanción. Y bueno, recordarles que nuestros servicios son totalmente gratuitos. Sí me gustaría nada más que se quedaran con esa idea de la importancia de impugnar las multas que lleguen por verificar por verificar la expedición de CFDIs, sobre todo por el tema de la reincidencia. A mí me ha tocado ver la gran afectación que sufren los contribuyentes con 3 días su negocio cerrado, más con 15 días, y eso hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible, impugnando todas las multas que lleguen, porque insisto, es verificar que esté debidamente fundada y motivada, no nada más la sanción de fondo. La autoridad debe de cumplir también con requisitos de forma en los que si no se cumple, pues puede traer como consecuencia la nulidad de esta multa. Si tienen dudas en cuanto a la verificación de los FDI, si está, la expedición, los requisitos, etcétera, pues ponemos a disposición nuestros servicios como siempre para nosotros apoyarlos en la verificación de estos requisitos. Aprovecho para comentarles del nuevo domicilio. Sí, ya vamos a estar en Paseo Miguel de la Madrid Hurtado, tercer anillo periférico número 690, fraccionamiento Valle Dorado, y el código postal 28018. Ustedes saben que por motivos de austeridad tuvimos que abandonar las instalaciones en las que nos encontrábamos y buscar una pues, que se ajustara a nuestra economía. Por la pandemia estamos atendiendo de forma remota únicamente, pero bueno, les dejamos nuestros datos y cualquier duda, pues adelante. Nosotros tenemos tiempo, ahora sí que nos ajustamos al de ustedes. Muchísimas gracias.